La inseguridad es un tema muy complejo que afecta a gran parte del territorio de la República Argentina al punto de que siempre aparece al tope de las encuestas en el índice de preocupación ciudadana. En los últimos tiempos, numerosos debates han surgido en la política y en los ámbitos académicos respecto a las medidas a implementar para menguar ese flagelo. Uno de los hechos disparadores fue sucedido a fines de 2017, en el cual un uniformado actuó de manera controversial ante un hecho de inseguridad que afectó gravemente a un turista extranjero. El mismo dividió a la sociedad entre los que pregonan la mano dura y los que acusan de gatillo fácil a las fuerzas de seguridad. En este video te presento el polémico y mediático caso Chocobar, en el cual la política, para variar, contaminó la escena del crimen con ideología para hacer proselitismo. Era el día 8 de diciembre de 2017 en el barrio porteño de La Boca, cuando el turista estadounidense Frank Wolek, de 57 años, caminaba cerca de la famosa calle Caminito. Frank era fotógrafo, por lo que paseaba retratando cámara en mano el pintoresco lugar, cuando poco antes de llegar a la mencionada calle, fue interceptado por dos asaltantes que buscaban apoderarse de su instrumento de trabajo. En un instante sería una decena de veces en el pecho por dos jóvenes, dejándolo gravemente herido, escapando ambos de la escena. A 3 cuadras del lugar, uno de los asaltantes, de nombre Juan Pablo Cucoc, sería interceptado por otros dos jóvenes en moto y por uno que iba a pie. Estos le quitaron la cámara sustraída a Wolek para devolvérsela y golpearon en la cara al delincuente. En ese momento, el policía local de Avellaneda, Luis Chocobar, el cual se encontraba vestido de civil, llegó corriendo y comenzó a disparar al aire. Cucoc emprendería la huida y Chocobar aseguraría luego que dio la voz de alto disparando hacia el suelo. Sin embargo, siempre según su versión, uno de los tiros dio contra el piso e impactó en el ladrón, dejándolo gravemente herido. Por su parte, el cómplice de Cucoc lograría huir corriendo de la escena y sería atrapado días después. En declaraciones a la prensa, Chocobar contó que ese día iba a hacer tareas adicionales al hospital Finoquieto cuando se encontró con gente que gritaba: "¡Lo están matando! ¡Lo están matando!". Aseguró que estaba hablando por teléfono, cortó la comunicación, se acercó y visualizó a dos personas que estaban forcejeando de un lado hacia otro. Inmediatamente les gritó y los asaltantes salieron corriendo. Posteriormente, el turista, quien a la postre era la víctima, se le acercó con trote suave y sangrando profusamente en el pecho, pidiéndole ayuda con un hilo de voz. En ese momento llamó a la ambulancia e informó la situación a sus colegas, dando a conocer para dónde habían emprendido la huida los delincuentes. Para ese entonces, el turista ya se encontraba con otras personas que le ayudaban y es en ese momento que dos jóvenes toman una moto para intentar dar alcance a Cucoc. Inmediatamente aparecería otra persona más por detrás que se uniría a ellos. Chocobar perseguía al delincuente desde lejos y notó que el asaltante se sacaba la campera para distraer y no ser identificado, algo que habitualmente hacen los ladrones cuando emprenden la huida. Posteriormente, las tres personas logran dar alcance al joven forcejeando con él e intentando quitarle lo robado. Chocobar dice haber notado que la pelea puede generar riesgo en la vida de los civiles que persiguieron al delincuente y se identifica dando la voz de alto, según su relato, de manera fuerte y contundente. El chico no se rinde ante ello y el efectivo saca su pistola reglamentaria efectuando 3 disparos al aire para disuadirlo. Sin embargo, Cucoc sale corriendo y, según el policía, en 2 oportunidades el delincuente intenta abalanzarse sobre él. Es entonces cuando Chocobar retrocede y efectúa disparos hacia su persona, pero según su relato, siempre de la cintura hacia abajo. Juan Pablo Cucoc caería al piso en cercanías a su casa, en donde su madre se enteraría e iría a ver lo sucedido. Inmediatamente aparecieron 2 patrulleros y llamaron a una ambulancia, mientras la mujer les rogaba que se apresuraran porque su hijo estaba mal herido con 2 impactos de bala. Sin embargo, todas las asistencias médicas estaban ocupadas y tardarían en llegar al lugar. Cucoc perdería la vida unos días después en el hospital. Por su parte, el cómplice del delincuente asesinado era un menor de edad de nacionalidad paraguaya, que luego sería condenado a 9 años de prisión, pese a que la Fiscalía de Menores había pedido una pena de 18. El chico tenía un largo prontuario que incluía robos y tenencia de arma de fuego. En un principio parecía que fue él quien apuñaló al turista estadounidense, mientras que Cucoc se apoderó de sus pertenencias. Sin embargo, la policía diría que Cucoc portaba un cuchillo en uno de sus bolsillos, sembrando la duda respecto de si fue él quien apuñaló a Wolek. Aún así, el peritaje sobre el arma blanca no tenía rastros de sangre, haciendo más confusa la atribución de responsabilidades. Inmediatamente se abriría un gran debate social influenciado por los medios de comunicación que generó divisiones entre quienes sostuvieron que el uniformado se excedió en su accionar y los que pregonan el vale todo frente a personas que, cuando deciden delinquir, se ensañan con las víctimas y menosprecian la vida humana de los inocentes. Como no podía ser de otra manera, los políticos pondrían su granito de arena en el conflictivo caso, agrandando la grieta entre el oficialismo, que lo consideraba un héroe, y el kirchnerismo, que en ese momento era oposición, y entronizaba al delincuente como una víctima de la política de seguridad macrista. Chocobar sería recibido por, en aquel momento, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el presidente
Mauricio Macri, en clara muestra de apoyo gubernamental a su accionar. Más aún, se empezaría a hablar de la doctrina Chocobar como orden que se bajaba de las más altas esferas políticas encargadas de la seguridad ciudadana para el accionar policial. Nosotros estamos cambiando esta doctrina, la doctrina de la culpa hacia el policía siempre era culpable. Hay jueces que no lo entienden, lo vamos a cambiar en el Código Penal. El policía actuó como debía actuar cualquier país civilizado. El Estado lo primero que hace es darle la presunción de inocencia a su policía. Si quieren, tenemos policía sin armas, a ver cómo nos va. Estábamos en el mundo al revés, no estamos enderezando. La vida de Luis Chocobar no había sido fácil. Trabajaba en una empresa de jardinería hasta que la misma cerró, dejándolo sin empleo. Fue así que se postuló para entrar a la Policía Federal y también se presentaría al examen de las fuerzas locales de Avellaneda, en provincia de Buenos Aires. Siempre había querido ser policía y se vio ante la oportunidad inmejorable de cambiar su vida, que hasta ese momento describía como estancada. Lo llamarían de la Federal para hacer el test psicotécnico, pero ya tenía el puesto asegurado en Avellaneda y se quedó como policía local. En esa fuerza se anotaría en la universidad para ser instructor de tiro, en donde le restó solo una materia para hacerse del título habilitante. Es decir, era una persona que tenía pericia para disparar. El agente diría que antes del 8 de diciembre nunca había tenido un enfrentamiento armado ni le había disparado a alguien. Según él, Kukoc era una persona agresiva que había apuñalado con saña al turista, puso en riesgo la vida de 3 personas más e inclusive la suya. Sin embargo, en las imágenes tomadas por una cámara de seguridad de una propiedad sobre la calle Irala se ve el momento en que el ladrón cae por el impacto de una de las 2 balas que disparó el policía bonaerense contra su cuerpo. En la misma se ve a Kukoc de espalda a la dirección de los disparos. Segundos más tarde aparece Chocobar armado y vestido con una remera verde y una mochila sobre su espalda. Pese a ello, Chocobar les dijo a los magistrados Jorge Ariel Apolo, Fernando Pisano y Adolfo Calvete que disparó de frente a Kukoc porque vio amenazada su vida al ver que se le venía encima. Los jueces le preguntaron cómo explicaba entonces las imágenes registradas en las cámaras de video en donde se ve claramente que el asaltante cae mientras corre hacia adelante, de espaldas a él. No lo puedo explicar, habría dicho el policía en el juicio. Chocobar también diría que el ladrón corrió 30 metros después de que él disparó 4 veces y que una bala impactó en su fémur. Nuevamente le mostraron las cámaras de seguridad donde se observa que Kukoc cae inmediatamente al suelo y queda inmóvil, haciendo evidente que una persona con un balazo en el fémur no puede correr a la distancia que el policía dijo. Sobre el suelo se hallaron 7 vainas y las 2 improntas se detectaron en el frente de una casa ubicada en la ochava del cruce de estas calles, una a 1 metro de altura sobre la calle Suárez, a una distancia de 8 metros de la esquina, y la otra a 2,40 metros de altura y casi en la ochava. También sobre la vereda de esa esquina se encontró el fragmento de un encamisado, que es lo que recubre el proyectil. Esto indicaría que se trató de un pedazo de bala que se desprendió de un rebote. Según indicarían los peritos, Kukoc recibió 2 disparos por la espalda potencialmente mortales. La primera bala conservó la forma cónica propia de un proyectil y se observa un desgaste, consecuencia de tocar el asfalto y elevarse, es decir, de una trayectoria de abajo hacia arriba. En cambio, el otro proyectil no tiene la forma de un cono truncado de una bala, sino que tiene una forma de hongo, que sería producto del impacto directo en el fémur, el hueso más duro que tiene el cuerpo humano. El impacto hace que la bala se abra como una flor, y ese proyectil es el que entró por el muslo izquierdo de Kukoc y fue el primero que Chocobar disparó. Sin embargo, una pericia posterior indicó que ambos proyectiles habían tocado el suelo antes de impactar en el cuerpo de Kukoc, favoreciendo la teoría de Chocobar. Eso ayudaría a los jueces a determinar que no hubo una ejecución extrajudicial, pero no significaría un atenuante de la irresponsabilidad del policía, ya que una bala que rebota en una superficie adquiere una trayectoria inmanejable. A eso cabía agregarle que Chocobar sabía tirar. Por su parte, 2 de las balas dieron en la pared de una panadería, pudiendo significar riesgo en la vida de personas inocentes, lo cual también fue evaluado por los magistrados. La defensa del policía, llevada adelante por Fernando Soto, un ex asesor de la ministra de Seguridad Bullrich, pediría la absolución por legítima defensa, basándose en que Kukoc intentó atacar a Chocobar microsegundos antes de que el policía le disparara y que el agente de la policía bonaerense apuntó con su arma hacia abajo y no al cuerpo del joven ladrón. En cuestión de centésimas de segundos tuvo que decidir, pese a estar con la adrenalina, el estrés y el miedo. Él disparó hacia abajo y eso está permitido por la ley, diría el abogado Soto. Dijo que su defendido aseguró que Kukoc tenía la mano envuelta en su campera, lo que le hizo sospechar que dentro llevaba un cuchillo. Por su parte, Pablo Robati fue el abogado del Ministerio Público de la Defensa que representaría a Yvonne Kukoc, la madre del delincuente asesinado. Robati marcó contradicciones entre las indagatorias prestadas por Chocobar. En la primera de ellas, el policía dijo que Kukoc no había llegado a darse vuelta, pero que tenía mucho temor y por eso disparó con una mano 2 veces.
Sin embargo, ante la cantidad de vainas servidas en la escena del crimen, diría luego que disparó en más oportunidades, haciéndolo cuando lo tenía de frente y se le venía encima. Además, se apoyaría en el video que muestra a la víctima huyendo de espaldas y cayendo producto de los disparos del policía. Con ello buscó desbaratar la teoría de Chocobar, que decía que la víctima se le venía encima y por eso disparó. La autopsia ratificaba lo dicho por el abogado de la víctima. Yvonne, la madre de Juan Pablo Kukoc, dijo que el turista en una primera declaración identificó al chico de tez clara como quien lo agredió con el cuchillo. Juan Pablo era de tez morena, por ende habría sido el otro delincuente. Sin embargo, en el juicio Wolek no pudo precisarlo, diciendo que sintió como golpes de puño cuando lo acuchillaban. La mujer dijo que su hijo no toleraba la sangre y no podría haber hecho eso. También diría que el cuchillo que le encontraron a su hijo en el bolsillo se lo pusieron y que en todo caso, de ser cierto que lo tenía entre sus pertenencias, lo que demostraba es que no lo poseía en la mano como aseguraba Chocobar. Pese que Yvonne aseguraba que su hijo no era un delincuente, el chico presentaba cargos delictivos cuando era menor de edad y los mismos eran por tentativa de robo y robo en poblado o en banda. Por su parte, el turista defendió a rajatabla al policía, quien junto con otras personas permitieron que tuviera la oportunidad de ser atendido por el sistema público de salud argentino. Los médicos encabezados por el doctor entrerriano Yamil Ponce hicieron un trabajo impecable y le salvaron milagrosamente la vida. Frank pediría por la absolución de Chocobar, a quien considera una persona buena y su amigo. Finalmente, Luis Chocobar sería imputado por homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego en exceso de cumplimiento del deber. Ello implicaba la posibilidad de que, si era hallado culpable, recibiría una condena de hasta 5 años de prisión. La querella, por su parte, pediría la condena por homicidio agravado por haber sido cometido por integrante de fuerza policial con abuso de sus funciones. Varias personas se manifestarían presencialmente en su favor en las afueras de los juzgados de Comodoro Pi, e incluso se iniciaría una colecta vía redes sociales en favor de Luis Chocobar, reuniéndose una gran suma de dinero. En mayo del 2021, el Tribunal Oral de Menores número 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrado por los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete, condenaría a Chocobar a 2 años de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación por matar a Juan Pablo Kukoc. Los jueces entendieron que el homicidio fue cometido en cumplimiento de un deber, pero que el policía se excedió en su accionar. Materialmente, la pena implica que Chocobar no iría a la cárcel. Inmediatamente los políticos darían su opinión, volviendo a encender el debate. La ex ministra de Seguridad y líder del PRO, Patricia Bullrich, consideró que la sentencia era injusta. Por su parte, la madre del delincuente abatido se mostraría conforme con el fallo, diciendo que se demostró la culpabilidad del policía. El caso fue un antes y un después en la opinión pública nacional respecto al modo de implementar políticas de seguridad en un país que en gran parte de su territorio padece de un flagelo de difícil resolución. ¿Vos qué opinás? Déjame tu parecer en los comentarios. Nos vemos en una próxima entrega.